Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Pues ya estoy listo para la plática de esta tarde, que la he titulado Antes y después de conocer a Jesús. Bueno, Y precisamente es un tema que quiero comentar en esta tarde porque ninguna persona que haya tenido una experiencia personal con Jesús puede volver a ser la misma, y de eso es de lo que quiero comentar hoy. bueno, iniciemos entonces, Rafael. Gracias, sí. Bueno, como comentaba, ninguna persona que haya conocido a Jesús puede volver a ser la misma. Nadie que haya tenido un encuentro con él, porque al conocer a Jesús, pues cada persona tiene que definir su vida en adelante. Y esto es lo que le sucedió a los discípulos de Jesús. La mayoría de sus discípulos tuvieron un cambio en sus vidas, un cambio favorable, y se convirtieron en los hombres que Dios quería para extender su evangelio por el mundo. Sin embargo, decía yo que cada persona que conoce a Jesús tiene que definir su vida en adelante, porque no todas las personas que conocen a Jesús tienen un cambio favorable en su vida. Por ejemplo, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, estuvo con Jesús, aprendió de Jesús. Sin embargo, pues él tomó una decisión propia de su interés personal, y el cambio en su vida pues no fue para bien, fue una tragedia. De hecho, se quitó la vida él mismo. Lo que sí es seguro es que al conocer a Jesús tenemos que definirnos. Es algo que enfrentó el joven rico, al que Jesús confrontó y le invitó a dejar sus riquezas y a seguirlo. Sin embargo, este joven que tuvo la oportunidad de definir su vida favorablemente obedeciendo a Jesús, pues prefirió seguir confiando en sus riquezas, en seguir llevando la vida que llevaba. Y bueno, en ese sentido, pues se le pasó la oportunidad de conocer la vida abundante que Jesús nos ofrece. Así es que cada una de las personas que estuvo cerca de Jesús en su ministerio, principalmente sus discípulos, pues tuvieron cambios favorables en su vida. Tal vez del que más se hable muchas veces es de Pedro, por ser tan notorio como era su carácter arrojado, su carácter intrépido, su protagonismo, siempre participando, hablando o expresando sus pensamientos sin medir si era algo sabio o no lo que iba a decir. Y tal vez sea Pedro a quien más se hace referencia en la forma como llegó cuando conoció a Jesús, cómo fue cambiando y cómo terminó siendo un padre, un apóstol de la iglesia. Y pues puede ser alguien del que más se comparta de la forma como cambió su vida. Sin embargo, yo voy a hablar hoy de uno de sus discípulos, del cambio que hubo en uno de ellos, antes y después de conocer a Jesús. Y voy a hablar de Juan el evangelista, Juan el que escribió 3 cartas, 3 epístolas, donde refleja el amor de Dios. Y Juan, el que inspirado por el Espíritu Santo, pues escribió el Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Y a este discípulo, a Juan, por la forma como escribe el amor de Dios, como refleja el amor de Dios en sus cartas, en su evangelio, pues se le ha considerado una persona dócil, un discípulo dócil, y pues un discípulo que refleja el amor de Dios. Pero no siempre fue así la vida de Juan. No fue así en el principio, cuando comenzó a seguir a Jesús junto con su hermano. Y si nosotros
leemos el Evangelio de Juan o cada una de sus epístolas, pues no nos queda la mayor duda de que es el reflejo del amor de Dios escrito ahí. Así es que, ¿qué fue lo que pasó en Juan? De que tuvo un cambio favorable y una participación muy importante en la voluntad revelada de Dios hacia el hombre, la escritura que hoy conocemos, porque algo sucedió en Juan antes de ser discípulo de Jesús, antes de encontrarse con él. El carácter de Juan pues distaba mucho de ser quien terminó siendo. Distaba mucho de ser aquel apóstol que terminó siendo, predicando el evangelio y el amor de Jesús por el mundo. Juan y su hermano Santiago decidieron seguir a Jesús a invitación del maestro. Sin embargo, Jesús les notó una característica y les llamó de una forma muy particular, dada el carácter de estos dos hermanos. Y lo podemos ver en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, el capítulo 3 a partir del versículo 14, donde nos narra cómo Jesús nombró a 12 de sus apóstoles. Dice, luego nombró a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Ellos lo acompañarían y él les enviaría a predicar, dice esta versión de la Escritura, una nueva traducción viviente. Dice, les enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió. Simón, a quien llamó Pedro. O sea, Pedro fue uno de los que Jesús le cambió el nombre. Luego, el versículo 17 de Marcos 3 dice, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno. Y uno se pregunta, ¿qué característica vio Jesús en ellos que les puso ese sobrenombre, hijos del trueno? Y bueno, por lo que podemos ver en la misma escritura, en el mismo evangelio, pues vemos que los hermanos tenían un temperamento muy especial, porque un sobrenombre de hijos del trueno, pues indica que Juan y su hermano Santiago o Jacobo, Santiago Jacobo, como es conocido, pues eran tipos rudos que no se hacían a un lado en una confrontación, que a la menor frustración, pues reaccionaban con enojo. ¿Y por qué digo esto? ¿Cómo podemos saber esto de la vida de Juan y su hermano? Pues lo podemos ver porque en algunos pasajes de los evangelios, por ejemplo en el evangelio de Lucas, en el capítulo 9, nos narra cómo cuando Jesús estuvo viajando de una ciudad a otra para enseñar, este pasaje de Lucas 9, por ahí del versículo 52, nos habla de que Jesús iba a pasar por Samaria y envió mensajeros delante de él. Y dice que esos mensajeros que Jesús envió fueron y entraron en la aldea samaritana para preparar todo lo que Jesús tenía que hacer ahí. Pero resalta el pasaje que los de ahí, de Samaria, no le recibieron a Jesús porque se dieron cuenta que su intención de Jesús era ir a Jerusalén. Y bueno, como hemos visto en otras charlas de este segmento, Caminando con Jesús, vemos que los samaritanos pues no se llevaban con los israelitas y además había una polémica del lugar donde se debería adorar, si ahí en Samaria o en Jerusalén. Así es que cuando ellos notaron que Jesús iba a Jerusalén, pues en realidad sintieron que Jesús estaba del lado contrario de lo que ellos creían y no narra este pasaje 54 del capítulo 9 de Lucas, dice que al ver esto, sus discípulos, Santiago y Juan, o sea, los dos hermanos, los hijos del trueno, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo, como hizo Elías, para que los destruya? Y esta reacción de Juan y su hermano, pues nos deja ver mucho su temperamento. Al menor rechazo, al primer rechazo, a la primera provocación,
pues podrá parecer una exclamación muy espiritual lo que ellos dijeron, pero en realidad era su carácter humano el que estaba saliendo a relucir cuando pues ellos querían, como en venganza de que no los recibieron, pues que Dios destruyera esa ciudad. Y es muy curioso cómo a veces anteponemos nuestro yo, nuestra propia humanidad, y la disfrazamos de muy espiritual, ¿no? Como lo hicieron estos dos hermanos que querían hacer una oración para que cayera fuego del cielo y destruyera a los de Samaria, simplemente porque se sintieron rechazados o sintieron que rechazaron a Jesús, a su maestro. Y pues eso nos da mucha idea de cómo era el carácter de estos dos hermanos que reaccionaban inmediatamente. Y claro, Juan y su hermano y los demás discípulos pues tenían defectos de personalidad cuando, como hombres, como humanos, y sobre todo cuando conocieron a Jesús. En el caso de Juan, su carácter era explosivo y pues no sabía reaccionar bien a las contrariedades porque expresaba su enojo de inmediato y se sentía obligado a hacer una acción de venganza. Así es que pues Juan era muy sensible, eso lo podemos saber por la cantidad de detalles que leemos en su evangelio y en sus cartas que escribió, en el Apocalipsis sobre todo. Y pues podemos ver que Juan era muy detallista, muy sensible, pero pues Jesús percibió esta actitud de parte de ellos y comenzó a enseñarles que el camino de la ira, de la agresividad, no era lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Y bueno, Jesús lo hizo con el ejemplo, y cada experiencia que tuvo Juan con Jesús, pues fue cambiando su corazón. Y en este caso que Juan y su hermano le preguntaron a Jesús si oraban para que descendiera fuego del cielo y destruyera a los de Samaria, pues Jesús se volvió y los reprendió, dice la Escritura, y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. Y esta enseñanza de Jesús, el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y si esto pudiese ser entendido por tanta gente que en el nombre de Dios ha ocasionado guerras y ha ocasionado pues tragedia y media, argumentando, poniendo a Dios como excusa o como justificación, si pudiesen entender lo que Jesús le enseñó a Juan, que el Hijo del Hombre no vino para perjudicar a nadie, sino para salvarlos. Bueno, pues al menos Juan empezó a comprender cuál era el verdadero espíritu al que se refería Jesús cuando los reprendió. Les dijo: no saben de qué espíritu son. Y eso es lo que nos sucede en nuestra experiencia personal de Jesús, que cuando le empezamos a conocer, muchas veces no sabemos de qué espíritu somos. Pero Jesús nos define para ser del espíritu que Él le pidió al Padre que estuviera en este mundo para consolarnos y para ayudarnos. Del Espíritu de Dios es de donde somos nosotros. Así es que el tener un encuentro con Jesús pues nos hace definirnos definitivamente, y eso provoca un cambio en nosotros. Así es que Juan, el evangelista, el discípulo de Jesús, comenzó a entender que tenía que aprender a perdonar, que tenía que aprender a soportar críticas, que tenía que aprender a ser rechazado, que tenía que aprender a enfrentar la injusticia en este mundo, pero sobre todo ello tenía que prevalecer el amor que Jesús le enseñó. Y bueno, esto comenzó a hacer un cambio en Juan, comenzó a que empezara a definirse, porque Juan venía de un contexto, de un oficio que tenía en la empresa de su padre Zebedeo. Eran pescadores toda la familia, su hermano Santiago, Juan, Zebedeo, y parece ser que la mamá de Juan tenía también una parte muy importante
la empresa familiar. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque más adelante es la madre de ellos dos quien intercede ante Jesús para que los promueva en una mejor posición en su ministerio. Pero bueno, se ve que es una empresa familiar y bueno, como toda empresa, pues había que competir contra otros pescadores para tener la mejor pesca, para poder vender el pescado, etcétera. Y el contexto que tenían Juan y su hermano, pues eran hombres rudos, hombres de pesca, hombres esforzados, hombres que se formaron en un oficio y habían aprendido a competir para obtener el éxito. Y pues eso les estaba, ese trasfondo que ellos tenían, pues estaba siendo confrontado ahora cuando caminaban al lado de Jesús en su ministerio. Y no es de extrañar lo que sucedió entonces. Podemos entender a la mamá de Juan y Santiago cuando fue y habló con Jesucristo para que les diera a sus dos hijos un puesto muy importante. Porque cuando uno ve todo el contexto, pues entiende que ellos estaban acostumbrados así a triunfar en el mundo, en su empresa familiar y conseguir lo que consideraban éxito de esa manera. Pero con Jesús, sobre todo Juan, empezó a darse cuenta que las cosas no eran así con él. Y sucedió algo muy curioso. Este es un pasaje muy referenciado en las enseñanzas de la Biblia, cuando la madre de Juan y de Santiago se presenta ante Jesús para interceder por ellos y lograr que Jesús les diera un puesto sobre los demás discípulos. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, a partir del versículo 20. Y la narración dice que en ese momento la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la esposa de Zebedeo y madre de Juan y Santiago, dice que se acercó con sus hijos, o sea, ella llevó a sus dos hijos, se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante Jesús para pedirle algo. Y Jesús le dijo, ¿qué es lo que quieres? Le dijo a la mamá de estos dos discípulos y ella le respondió, manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le respondió a la mamá y sobre todo a los hijos, le dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso que yo he de beber? Y ellos le dijeron, sí podemos. O sea, por el carácter que ellos tenían, estaban tomando el reto para promoverse en un puesto en el ministerio de Jesús. Y aunque Jesús les dijo, no pueden, ellos dijeron, sí podemos, mostrando el carácter que en ese momento que tenían. Y Jesús les dijo, bueno, a la verdad van a beber de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. O sea que podemos ver en este pasaje, pues el contexto como familiar, sobre todo de Juan y Santiago, y sobre todo de Juan, que es nuestro tema de esta tarde, pues como era una familia esforzada que le hacían la lucha para conseguir lo que necesitaban y hasta la mamá intercedió por ellos, ¿no? Así es que por estas experiencias de estos personajes, estas experiencias documentadas en las escrituras, nos damos cuenta que al principio a Juan le era difícil entender el mensaje de Jesús. O sea, hasta ese momento no podríamos imaginar lo que fue Juan después, porque pues lo vemos que está tratando con sus propias fuerzas de sobresalir. Juan tenía la firme intención de participar, de superarse, pero no le estaba sirviendo la forma como él conocía que debía hacerlo. No le estaba funcionando con Jesús. Y lo que Jesús empezó a enseñarle, y muchas veces más que palabras con acciones, es que Jesús tenía una paciencia muy especial para las personas y la aplicó con Juan y con todos sus discípulos. No los rechazó por darse cuenta cómo eran o cómo estaban tratando de competir entre ellos. Y por eso Jesús, con su amor, empezó a enseñarle a Juan que, aunque no estaba de acuerdo de lo que estaba haciendo, lo amaba. Y
le mostró una paciencia muy especial y a corregir con amor a Juan, de manera que el corazón de Juan empezó a cambiar, porque Jesús quería enseñarles que en su reino lo importante era amar a las personas, aliviar su dolor y ayudarles a comprender que para Dios son unas personas muy especiales, independientemente de sus fallas, de su condición o de su posición social. Entonces, Juan comenzó a entender cuál era el reino que Jesús estaba predicando y cuál era la mejor forma de participar en él. Así que en ese reino de los cielos que acercaba Jesús a las personas, que en principio los discípulos no entendieron, pues empezaban a verse como cosas fuera de lugar, el aspirar a tener un puesto importante a la derecha o a la izquierda, porque en el reino de Jesús, el que les estaba revelando, ya no importaban los puestos más importantes unos sobre otros, porque Jesús a todos les dio potestad de hacer cosas mayores que las que él había hecho. O sea que ese reino que Jesús les mostró es mucho más excelente que las metas que ellos andaban buscando de posiciones, ¿no? Jesús les dijo, cosas mayores ustedes van a hacer. O sea que esa es la abundancia del reino que Jesús les estaba revelando. Y así Juan pudo ver en los hechos cómo Jesús trataba a los desvalidos, a los necesitados, con la misma atención que le daba a los líderes de Israel o a personas más honorables. Y así es que Jesús era capaz de detenerse en medio de una multitud para escuchar a una mujer, por ejemplo, la mujer que padecía de flujo, porque Jesús siempre tuvo tiempo para escuchar a la gente desvalida, a la gente necesitada. Así es que todos ellos tuvieron el tiempo que necesitaban de Jesús, ciegos, paralíticos o leprosos. Nunca fueron rechazados por Jesús por tener prisa o por tener otro tipo de intereses. Y Juan comenzó a entender cuál era la verdadera razón de lo que Jesús les estaba enseñando. Así es que Juan pudo apreciar ese carácter de mansedumbre de Jesús. Y aún en momentos difíciles, cuando los fariseos lo amenazaban o con arrestarlo o con condenarlo, pues Jesús no se perturbaba. En lugar de responder a esas agresiones, pues les respondía contándoles parábolas, tratando de abrir el corazón y la mente de aquellos que lo acusaban y de revelarles el reino de los cielos también a ellos. Y como dije al inicio, cada persona que conoce a Jesús no puede volver a ser la misma porque se tiene que definir. En este caso, dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que cada uno tenemos la potestad de definirnos como hijos de Dios o no, o quedarnos en nuestra propia posición. Y así las enseñanzas de Jesús, el Maestro, hicieron que Juan empezara a ver las cosas de una manera diferente, a ver a las personas de una manera diferente, a que en lugar de contestar una agresión, pues aprendió a ver a las personas con más compasión e incluso a ver que detrás de cada persona agresiva y arrogante había una persona que quizás tuvo una infancia infeliz o una persona que estaba sufriendo, que externamente quería mostrarse fuerte agrediendo o mostrándose arrogante, pero que en realidad en su interior estaba sufriendo. Y Juan comenzó a ver como Jesús veía. Así es que el carácter de Juan comenzó a cambiar para que en lugar de hacer un juicio precipitado de las personas, empezara a tener empatía por ellas, a comprender su dolor y por qué se comportaban de esa manera. Y fue un cambio impresionante en la vida de Juan por las enseñanzas que recibió de Jesús y se convirtió en uno de los discípulos más cercanos. De hecho, Juan era conocido como el discípulo amado de Jesús.
Y eso nos da idea de la cercanía que tenía Juan con Jesús, y que no solo lo sabía Juan, sino que lo sabían los demás discípulos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, a partir del versículo 22, nos narra un momento en donde donde estaban en la cena del Señor y Jesús les dijo que lo iban a traicionar. Y este pasaje narra que los discípulos se miraban unos a otros, pues tratando de ver a quién se refería Jesús que lo iba a traicionar. Y dice Juan 13:23 que uno de los discípulos al cual Jesús amaba, o sea, Juan, estaba recostado al lado de Jesús. O sea, estaba recostado en su hombro. Y a este discípulo, Simón Pedro, le hizo señas para que le preguntara a Jesús a quién se refería, de quién estaba hablando que lo iba a traicionar. Entonces dice que el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo: Señor, ¿quién es? Juan le preguntó a Jesús, y hago referencia a este pasaje porque quiero resaltar lo amado y lo cerca que llegó a estar Juan de Jesús. Y Jesús le respondió a Juan: es aquel a quien yo le dé el pan mojado, en la forma como comían el pan, remojándolo ahí en el plato. Y Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. O sea que Juan se dio cuenta inmediatamente, por la respuesta directa de Jesús allá a un lado, de quién era aquel que iba a traicionar a Jesús. Y bueno, nos va dando idea de la forma como llegó Juan a Jesús y la forma como se había ido acercando a él, porque en este pasaje de la Cena del Señor o la Santa Cena, pues ya es muy cerca de el Vía Crucis y la crucifixión de Jesús, y ya había pasado algún tiempo donde Juan había cambiado y pues ahora era muy cercano de Jesús, ¿no? Fue tal su cercanía que fue tal el cambio en la vida de Juan que antes de morir Jesús pues le confió el cuidado de su madre, de María. Cuando Jesús fue crucificado, de hecho Juan fue el único discípulo varón junto con las Marías, María la madre de Jesús y las mujeres que seguían a Jesús. Ahí eran testigos de la crucifixión, y los demás discípulos pues se habían encerrado, espantados en algún lugar. Y aquel Juan agresivo, conocido como el Hijo del Trueno, pues ahora tuvo que tener que ver a su maestro, a Jesús, siendo golpeado, maltratado por los soldados romanos. Y sin duda debió haber sido un momento muy difícil para él, pero fortaleciéndose en los principios de amor que Jesús le enseñó. Y que le enseñó, y ahí mismo Jesús lo seguía viviendo o predicando, porque ahí exclamó en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Juan pues estaba de testigo ahí, viendo el ejemplo de su maestro hasta el último momento. Y bueno, podemos ver en Juan 19:26 cómo cuando Jesús crucificado vio a su madre y también vio a su discípulo, a quien él amaba, resalta así la escritura, le dijo a su madre: mujer, aquí tienes a tu hijo, y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, dice la escritura, el discípulo recibió a María en su casa, o sea, se hizo cargo de ella porque Jesús se lo pidió. Y pues Juan entonces aprendió que lo importante con Jesús no era tener un cargo ahí en su ministerio, porque aprendió que la relación del hombre con Dios no es de un señor y siervos o esclavos, sino que es una relación de amistad, como Jesús dijo. Les dijo: ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y cuando Jesús ascendió al cielo, pues ya Juan comenzó a vivir las enseñanzas de Jesús, a predicar su amor, y pues fue instrumento útil para escribir estas cartas del Nuevo Testamento, este Evangelio y este libro de revelaciones tan importante para los últimos tiempos. Y en sus cartas, sobre todo, podemos ver el amor incluso paternal en Juan, cuando le dice a sus lectores: hijitos. Ya se refiere así a la gente a la que le dirige las cartas.
Y el amor de Dios del que habla Juan en sus cartas, pues no es algo teórico, porque al final lo aprendió con Jesús y lo tuvo que vivir en su ministerio. Y ese joven impulsivo que fue Juan cuando conoció a Jesús, pues ahora ya era un hombre maduro del que emanaba el amor a los demás y daba testimonio en sus epístolas de que el que no ama no conoce a Dios, y pues dando testimonio de lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Encontró que el amor de Dios es el que quita el temor y bueno, desde luego produce su paz interior. Y así fue como fue transformado este hijo del trueno, apodado así por Jesús, y Dios lo convirtió en una persona diferente a la que era antes, y eso es lo que Dios hace con nosotros, con todo aquel que decide aprender y obedecer a Jesús. Y Jesús es quien nos transforma en nuestros defectos y virtudes, y Él anhela una relación de amistad y personal con cada uno de nosotros. Pues ese fue el tema de hoy. Muchas gracias. Yo espero que inspire a alguno de ustedes para verse reflejado en Juan y poder tener un cambio en su vida a partir de su experiencia con Jesús. Muchas gracias y buenas tardes.